inicio a esta sesión del Seminario Permanente del Centro Histórico. El Seminario Permanente del Centro Histórico es una iniciativa del Programa de Posgrado en Urbanismo de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de nuestra universidad. Y hoy, conjuntamente con la Universidad Oberta de Cataluña, vamos a presentar el libro colectivo editado por Gabriela Fiori, que tiene un prólogo de Jordi Gol, y que es parte de la colección Gestión de la Ciudad. Entonces, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al primero de los autores que se encuentra en la mesa, que es Inti Muñoz, que es el autor del capítulo sobre Ciudad de México. Muchas gracias, Alicia. Los saludo a todos. Buenas tardes. Carlos, Alejandra, Jordi. Es un honor estar aquí con todos ustedes. Creo que la importancia de este esfuerzo que ha emprendido la Universidad Oberta de Cataluña para discutir la ciudad a nivel global y particularmente en este esfuerzo discutir y reflexionar sobre los centros históricos sería impensable sin este permanente y amplio diálogo sobre lo que ocurre en nuestra ciudad. El Centro Histórico de la Ciudad de México, que tiene una larga historia, pero que en materia de política pública para su regeneración podemos ubicar un proceso que inició con el gobierno democrático, es algo que yo postulo, planteo en el capítulo que me tocó escribir. No podría haber avanzado como ha avanzado, y podría haber conformado esta visión colectiva que hoy se plasma en el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico sin que hubiéramos logrado que para conformar ese plan tomáramos en cuenta las ideas, las experiencias, los éxitos, los fracasos de otros centros históricos del mundo. Lo cual implica que hay que construir una nueva agenda, hay que poner al día la agenda para que también en un esfuerzo se pueda implicar un diálogo global entre ciudades como el que está ocurriendo y como el que ha ocurrido, construyamos soluciones entre todos o podamos tener elementos comunes, podamos aprovechar el conocimiento, el enorme conocimiento que se está generando en estos procesos de transformación urbana, que además hay que decirlo, se ubican en una tensión, en una importante tensión que prevalece entre la ciudad vista como mercancía y la apuesta por que la ciudad sea usada por los ciudadanos para vivir y trabajar. Entonces, apostar por que haya espacio público y centralidad económica, social y urbana en la periferia para que tengamos esa ciudad policéntrica donde, por ejemplo, la gente no toda la gente tenga que transportarse 3 horas en un mal transporte público todos los días para llegar a su trabajo. Es fundamental. Creo que es más importante que nunca que entendamos que en los procesos de regeneración urbana, en la apuesta por la recuperación colectiva del centro histórico, ese espacio que nos une, que nos identifica, que es nuestra memoria, que tenemos que entender como la ciudad del futuro, una ciudad viva, plural y democrática, le demos un valor fundamental, central a la política democrática, a la concertación, a la participación ciudadana. Me llama la atención cómo, por ejemplo, en ciertos medios intelectuales, por ejemplo, pues hace poco en un debate hispano-francés sobre la transformación de las ciudades, etc., pues había 2 o 3 tesis doctorales de jóvenes franceses muy bien intencionados, muy progresistas, etc., que decían la enorme gentrificación del barrio de todo el centro histórico de Barcelona, cómo se ha expulsado a las clases populares, etc. Los centros históricos tienen una responsabilidad. Es el espacio que contiene el tiempo, que contiene muchos tiempos. Es el lugar en que se identifican no los 100.000 que pueden vivir en esta zona, sino se identifican los 2 o 3 millones que viven en la región metropolitana, en el entorno metropolitano. Cuando se hacen encuestas, o yo hablo con gente en general, trabajadores de origen andaluz o aragonés, etc., y les digo, y cuando viene alguien de vuestro pueblo, ¿a dónde os vais? Hombre, a las Rampas. El centro histórico es donde se expresa más claramente la contradicción entre 3 lógicas que quiere
utilizar el espacio público como un espacio de convivencia, de protesta, de felicidad, etc. Estas tres lógicas están concentradas en el espacio público, en el centro histórico, pero de una forma u otra están presentes en toda la ciudad. Muchas gracias. Me parecía más interesante no explicarles el capítulo dedicado al centro histórico de La Habana dentro del libro, sino quizás darles un poquito de información sobre ese marco urbano en el cual se mueve la ciudad y también sobre el marco nacional en el cual se mueve la capital, la ciudad de La Habana, porque está cambiando. Cuba se está acercando rápidamente a un punto de inflexión histórico. Se ha ido creciendo un consenso en que el modelo de planificación centralizada realmente ya no funciona, si es que funcionó en algún momento, está agotado. Lo que nosotros llamamos la generación histórica, es decir, la que hizo la revolución, ha dicho explícitamente que, quizá no en estas palabras, pero es el hecho que se retira en cuestión de 3 años, es el último plazo en el que van a estar al mando, y están ya preparando el futuro del país en el sentido de que han abierto un proceso de reformas importantes, por lo menos en el marco cubano son muy significativas, por señalar algunas. Una de las cosas que caracteriza a la ciudad de La Habana en estos momentos, un proceso aparentemente nada más que demográfico, pero con una trascendencia social y económica enorme, es el envejecimiento de la población. Las parejas jóvenes, entre otros factores, por el problema de la vivienda, prácticamente no quieren tener niños. El asunto es que con una baja fecundidad y con un proceso de emigración importante que ha habido a lo largo de los años, el país no solamente ya frenó su crecimiento, sino que se estabilizó y empezó a decrecer. La ciudad ha sufrido una falta crónica de inversión urbana durante muchos años. El esfuerzo inversionista se hizo en el campo y en estos momentos los problemas acumulados en La Habana en vivienda, en infraestructura técnica, en transporte colectivo, la deuda económica y social es realmente brutal. Es difícil vivir en esa ciudad. El centro histórico desde hace unos 20 años comenzó una experiencia muy interesante para el país en ese marco que les refería de planificación centralizada. Fue prácticamente la única zona a la cual se le concedió a través de un foro especial una autonomía económica de gestión importante, de manera de que fuera capaz de obtener beneficios y ganancias de actividades productivas y de servicios, empezaba el turismo en ese momento en Cuba, y tuviera un fondo, un presupuesto para poder renovar el centro histórico. Rasgos interesantes del modelo, se los voy a decir muy rápido, están explicados en detalle en el libro. La transformación física ha sido acompañada muy fuertemente desde el inicio con una voluntad de transformación social, es decir, los programas culturales y los programas sociales de atención a la mujer, atención a los ancianos, que hace unos años sí había realmente muchos en La Habana Vieja, la atención a niños discapacitados, etc. Se le ha dedicado tanto o más dinero que a la recuperación patrimonial inmobiliaria. En estos momentos yo diría que hay dos límites importantes a esa experiencia. Por un lado, la capacidad de regulación que tenga la oficina del centro histórico ante la privatización y la puesta en marcha de ese mercado inmobiliario. Es decir, se empiezan a sentir algunos rasgos de la famosa gentrificación en La Habana. Hay gente que ya está comprando buenos pedazos de edificio para hacer prácticamente hoteles. Eso implica evidentemente una expulsión de población local y vamos a tener que lidiar con el problema. Evidentemente no impedir, pero que pueda mantenerse ese carácter que tiene hoy el centro histórico todavía de zona de vida, con gente que vive ahí, con música y ruido en las calles, etcétera, y que por la noche se mantiene. Por razones técnico-económicas, que es que los barcos ya no entran en la bahía por el calado, se va a trasladar todo el puerto comercial a otra bahía cercana a La Habana, a 30 kilómetros. Sí, se va a hacer un megapuerto en ese lugar. Con lo cual, se libera centenares de hectáreas alrededor de toda la bahía y se abre una posibilidad de reurbanización totalmente abierta. Y por último va a ser interesante también para la experiencia de La Habana, porque ha sido una experiencia muy conservadurista, por decirlo de alguna forma, pero que se ha dedicado mucho más a conservar, a rehabilitar, a preservar que a renovar. Y ahora va a ser inevitable.
Entonces, bueno, es una coyuntura muy local, pero yo creo que le da interés a esa experiencia. Por lo tanto, los invito a leer el libro y los invito a ir a La Habana. Los años próximos van a ser interesantes. El espacio público ha tenido una transformación tan radical en el centro histórico en estos últimos años que para todos los discapacitados era imposible ir al centro histórico. Entonces el espacio público con más derechos, más incluyente, con mejores infraestructuras, como decimos, más puestas al día, pero el punto central es la vivienda. Sí está viniendo a vivir más gente al centro histórico, pero si no reformamos, digamos, hacemos vivienda nueva, cómoda, con todas las condiciones del siglo XXI, lo que vamos a hacer es el error de rehacinar a la población en las viejas viviendas del siglo pasado. Si no hay gente viviendo en un centro, el centro no se sostiene, no tiene seguridad, es prácticamente regresar a donde empezamos. Tomando en cuenta que la regeneración del centro histórico es también un proceso local, territorial, que involucra a quienes viven, como lo han dicho aquí todos, lo dijo la doctora Jordi, que el centro histórico se vuelva a poblar y que quienes ya vivían en el centro histórico se queden a vivir ahí, se queden a vivir aquí y que tengan una mejor calidad de vida es fundamental. Entonces, bueno, es un proceso local y ciudadano. La cooperación entre gobierno y ciudadanos,